Ahora, en Big Data, te batimos la posta. Bueno, tampoco es para tanto. Los datos difundidos por el INDEC que indican un leve descenso en los índices de pobreza fueron el dato novedoso de esta semana cortísima. La vehemencia con la que las principales espadas mediáticas del gobierno salieron a halagar las políticas económicas en curso fue llamativa. Desde el mismísimo Mauricio Macri utilizaron efusivas dialécticas discursivas para, previo a la Semana Santa, recibiéramos la buena nueva. La pobreza bajaba de 30 a 25, para decirlo en números redondos. La verdad que siempre que un indicador de este tipo se dé, nadie podría ponerse triste. Ahora, ¿es para tanto? ¿Estamos ante un plano o un contexto económico-social que indique o que justifique semejante operativo mediático? Es tangible que en los barrios populares de Córdoba, Rosario, de Tucumán o del conurbano bonaerense, la gente camina por las calles no muy feliz y contenta porque se ve saliendo de la pobreza. Cerca de 17.000 pesos hacen falta para una canasta básica alimentaria que permita a una familia tipo decir que no es pobre. 17.000 mangos y creciendo, según la inflación que reine. Está claro que la pobreza estructural que de hace muchas décadas se ha instalado en la Argentina está siendo un dato de sucesivos gobiernos y que los mismos no logran bajarlo. Por eso, para decirlo en concreto, este dato difundido, para ser serios, hay que tomarlo con pinzas. Sigue en el margen histórico que no se ha logrado atacar. La franja del 25 al 30 habla de más de 10 millones de argentinos y argentinas allí, no de números más o menos, sino de personas de carne y hueso y fundamentalmente niños. Y vuelvo con eso, está claro que políticas sociales impulsadas por el gobierno anterior, por ejemplo, como la UH, la Asignación Universal por Hijo, fueron también en ese sentido prometedoras, pensadas, para muchos, con profundo criterio social e igualitario, pero en general, como uno no ve festejos en los barrios populares por este anunciado y próspero descenso de la pobreza hoy, tampoco veía beneficiarios de la UH posteando su felicidad de cómo les había variado la vida ese beneficio, ¿se entiende? Sigo pensando que mientras miremos a los pobres como número, estamos en el horno como sociedad. Este gobierno repite lo del pasado, vender estadísticas en función de superar coyunturas políticas complejas. La única verdad es la realidad, para nuestro amigo Mendo. Como decía aquel todavía tan amado y odiado Juan Domingo Perón, desde el 2010 los indicadores de la actividad económica del país vienen, más allá de breves lapsus, cayendo. El sector externo de nuestro país sigue siendo el talón de Aquiles donde se acumula déficit y se comió tantos intentos gubernamentales, sean del color que sean. Reducir la pobreza estructural es mucho más que una medida puntual por mejor intención que se tenga. Debe ser fruto de un plan dentro de un modelo de país inclusivo. Anunciar la reducción de la pobreza con bombos y platillos no resuelve más que las necesidades coyunturales del gobierno de turno, complicado por una merma en su imagen positiva y en deuda con una de sus principales consignas de campaña electoral, como fue el tema o el lema de la pobreza cero. La pobreza vino para quedarse y convertirse en algo mucho más pesado que un simple número. Vean el ejemplo de esos pueblos del próspero sur de Córdoba, que han sido abandonados. La pobreza en ese sur no es fruto, como en nuestro sufrido norte cordobés, de economías regionales endémicas desde hace décadas. En el sur están en general en el núcleo de la zona sojera y maicera. Y sin embargo, fruto de la extranjerización de los campos y los pools de siembra que la embolsan en pala, han sido y vienen siendo expulsados cientos a las ciudades medianas, donde por primera vez empiezan a aparecer barrios humildes o periféricos. O sea, en lugares donde la economía mueve la rueda del país, los viejos chacareros son expulsados y en Belville, Arroyito, Huinca-Renancó o en cualquier otra, aparecen las villas. Sí, en el corazón de la zona núcleo. La situación de la generación de empleo vía obra pública es un indicador positivo, seguro, que se debe tener en cuenta. Sobre todo en un marco donde la inversión extranjera en tecnología para las pocas industrias de punta de nuestro país solo reducen personal por vía de la robotización. Situación esta que en el mundo es tal vez la principal preocupación. Equilibrio entre nuevas tecnologías, robotización y generación de empleo, pero el tema que esa obra pública se ejecuta con plata de prestado. O sea, es vía endeudamiento del Estado. Vale preguntarse entonces, ¿pan para hoy y hambre para mañana? Entonces, si la construcción en obra pública levanta, es coyuntural, en el mejor de los casos. Por último, la duda tiene que ver con el momento político elegido, Semana Santa. Es la iglesia, esa nueva iglesia de Francisco, y que muy bien decía hoy Mariano Oberlin, la que cobija a los pobres, la que abraza, a decir el sumo pontífice.
y la que de hecho muestra sobre todo en las parroquias más populosas que percibe que dichos indicadores no son tan así. Justo horas antes de iniciada esa Semana Santa, donde la homilía y la palabra de la Iglesia se escucha más amplificada, se publicitan dichas cifras. Al menos raro, o por lo menos al menos bien marketinero. En otro orden, juntaron la Semana Santa que mucha gente de fe profesa con el feriado por la conmemoración del 2 de abril de Malvinas. E hicieron, para los menos creyentes y de clase media, una super semana larga que tanto le criticaron al gobierno anterior para desarrollar un extra large fin de semana en línea con aquel discurso inaugural del ciclo legislativo de este año, donde el presidente Macri alabó y reivindicó el papel del turismo como uno de los pilares de su nuevo modelo económico. Acuérdense, un datito, las tapas de todos los medios con un fin de récord. O sea, todas buenas noticias. Baja la pobreza, viene Semana Santa y los argentinos veraneamos superando la capacidad instalada, justo en el medio de una imagen pública gubernamental que empieza a tener claros oscuros entre su propia cosecha electoral. Casi de cajón, casi una operación mediática más. Y nosotros acá, tratando de hacer un buen programa político de Córdoba, con mucho calor. Felices Pascuas para quienes creen, buen fin de semana largo para los que pueden, hasta el sábado que viene en esto que intenta hacer un buen programa político de Córdoba y viene siendo nuestro propio Big Data. Esto es Big Data, todos los sábados de 10 a 13 junto a Néstor Mocha y equipo, para entender la política de Córdoba y no morir en el intento.